Saber que eres justicia de Dios te da una seguridad basada en la palabra de Dios, porque esto ocurrió no porque Dios nos hizo un paro, o sea, no porque Dios nos hizo un favor, sino esta justicia está basada en bases legales. Se derramó, según la primera de Juan, sangre, agua y el Espíritu de Cristo. El alma, el cuerpo y el Espíritu de Cristo fueron derramados por nosotros, fueron sacrificados por nosotros, para que nosotros estemos en una posición de justicia. Y esto no está basado en lo que hacemos o no, y esto tampoco no es una excusa para pecar, ni nunca he predicado un libertinaje. Simplemente estamos hablando de lo que dice el nuevo pacto. El apóstol Pablo habló mucho de esta posición. De hecho, desde Romanos 1 hasta Romanos 10, el tema central del apóstol Pablo es la restauración del hombre a su justicia, a su posición de inocente delante de Dios. Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3, pudiéramos ir versículo por versículo y tú lo puedes escudriñar, como cuando Pablo hablaba de la justificación, de la justicia, hasta llegar a la joya que decía el gran pastor Arnoldo Gutiérrez, quien fue un gran mentor mío, quien le aprendí mucho. Decía que Romanos 8 era como la joya de la Biblia. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y luego decía, ¿quién condenará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es, o sea, el que me podía condenar, me justificó delante del Padre. Cuenta un pastor americano que ya tiene algunos años en la palabra de fe, que un día iba a orar y dice que se sentía, empezó a orar así, iba a predicar un domingo y el sábado empezó a orar, Señor, aquí estoy, empezó a llorar, dice, te pido una palabra, Señor, para mañana, para tu pueblo, en el nombre de Jesús. Y dice que le dijo el Espíritu Santo, ¿qué haces? Le dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te he dicho? Le dijo, que entres a mi presencia. Yo no te he dicho que entres así, le dijo, te he dicho que entres con confianza. Y así dice Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16, que nos acerquemos confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Por qué te acercas con confianza? No porque eres un grosero con Dios, no es porque le agarraste una mala confianza a Dios, es porque Él te dio una posición de justo y te dio su naturaleza divina. Es muy importante. Yo estuve cuando el pastor Arnoldo Gutiérrez en un gran congreso que se hizo. Él dijo, al principio de ese congreso, dijo, cuando tú salgas de este congreso, ese congreso se llamó Justificados, vas a salir muy peligroso para el diablo. Al diablo no le gusta que tú te enteres quién eres en Cristo Jesús y qué te pertenece en Cristo Jesús. Estos temas son muy perseguidos. Si yo hablara que nosotros somos gusanos, pecadores, que no somos nada, esos temas son aplaudidos. Al diablo le gusta que tú te sientas nada. Al diablo le gusta que tú te sientas un pollito mojado. Al diablo le gusta que tú te sientas una llaga podrida, porque entonces él puede hacer contigo lo que sea. Pero cuando tú entiendes que fuiste, según Efesios 2, versículo 6, dice la palabra que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y para terminar en esta ocasión, quiero hablarte de dos beneficios que la palabra habla, que Dios habla, de la posición de justicia que nosotros tenemos en Cristo Jesús. El primero se encuentra en Proverbios capítulo 12, en el versículo 28. Proverbios 12, en el versículo 28, dice, en el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. O sea, cuando alguien vive con una mentalidad de justicia y no vive pensando en cuán pecador es, que no es nada, que Dios no le ama, que Dios no le acepta, esos pensamientos hacen que tú te mueras. Esos pensamientos hacen primero que te mueras en vida y luego te mueres físicamente. Porque el ministerio de condenación, de acuerdo a 2 Corintios 3, que es el ministerio del legalismo de la religión, es el ministerio de muerte, mata. Estar bajo un legalismo mata. Entender que tú eres justo ante Dios
eso te alarga la vida, te va a dar larga vida. ¿Ves? Es muy importante que tú como hijo de Dios aprendas eso. Y también la palabra dice, Romanos 5, en el versículo 17, dice que los que recibimos el don de la justicia, nosotros vamos a reinar en vida. O sea, no vamos a comenzar a reinar ya que después del arrebatamiento, allá en el milenio, dice, reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Por eso es muy importante estar parado en esta revelación. Y después hablaremos otras cosas que pensaba mencionar sobre Romanos capítulo 10, que me parece a mí espectacular. O sea, no tienen ningunos negocios tú allá en Salmos, Ezequiel, Daniel. Si tú no has entendido Romanos, no vayas al antiguo pacto. Nuestro pacto es desde Romanos a Judas. O sea, la doctrina, no la historia de la iglesia, sino la doctrina para la iglesia comienza desde Romanos a Judas. Yo te animo que la escudriñes y que puedas entenderla. Pídele al Espíritu Santo revelación. Amén. Bendiciones y nos encontraremos pronto en alguna transmisión en vivo. Nos encontraremos en algún video como este o declaramos que pronto nos encontramos presencialmente. Bendiciones.